gusto estar aquí. Y la verdad que, si me permiten, les voy a hacer la propuesta de dónde quiero conversar esto con ustedes. La idea de la charla de emprendedor a empresario es porque, bueno, ACDE, asociación que justamente se caracteriza por un target de dirigentes de empresa, muchas veces nos hemos encontrado en distintas reuniones y encuentros en donde lo que nos planteábamos era esto de cómo uno fue generando lo que hoy existe y cómo a veces ese antecedente nos puede ayudar y otras veces hasta nos puede traicionar en algo de lo que tenemos que hacer hoy en día, o sobre todo, que es lo que más me importa, proyectar el futuro. La propuesta entonces sería tratar de que cada uno de ustedes pueda hacer un momento, me acompañen en un momento de reflexión, que cada uno de ustedes en dónde está. Cada uno pueda reflexionar en este viaje de emprendedor a empresario, el itinerario personal o de aquella empresa en la cual ustedes están involucrados, para que no solo podamos hacer ese itinerario, sino tratar de sacar algún provecho adicional a lo que ya ustedes permanentemente están reflexionando. El subtítulo de esto habla de desarrollo armónico. Esto lo que busca es que en este viaje permanentemente, tanto la organización que hemos creado, como nuestras personas y la persona de los que nos están acompañando en este viaje, puedan vivir armónicamente. Esto es un deseo, esto es una meta. Sabe que en el itinerario esto tiene tensiones, pero lo interesante es no perder de vista que esta posibilidad existe y que cada vez está en nosotros en generar transformaciones, a veces personales, a veces en la propia organización, para que esto sea posible. Pero lo interesante es tenerlo como faro y no aceptar de una manera irremediable que esta propia evolución esté generando una tensión que se nos hace inadmisible, tanto o en la organización o en nuestra propia organización. En general, para hacer esta reflexión, los invito a que, no les digo que cierren los ojos porque a esta hora de la mañana si cierran los ojos no me van a poder seguir, pero lo interesante sería tratar de hacerlo. Y fíjense que el orden de las preguntas, más allá que me traicionó el clic, es primero ¿qué hago? Los ejecutivos en general nos presentamos, nos caracterizamos por el hacer. Muchas veces cuando socialmente incluso nos presentamos diciendo lo que hacemos, tanto quiénes somos. Entonces la primera pregunta es ¿qué hago? Pero la verdadera pregunta que nos interesa estar respondiéndonos es ¿quién soy? Pero eso tiene otro precio, porque claramente no nos sale tan evidente. Y si evidentemente en este viaje de emprendedor a empresario no sabemos qué hago o qué soy, digamos, vamos a estar en un problema. Entonces, el primer punto es, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Qué generé? ¿Qué generó alguien que está vinculado al emprendimiento en donde yo tengo ganas de hacer esta reflexión? ¿Cómo comencé? ¿Por qué? Porque alguien dice que si uno no tiene muy claro de dónde viene, es muy difícil que pueda saber a dónde va a ir. Pero claramente, el análisis del tiempo, de cómo comenzó, nos tiene que permitir proyectarnos hacia dónde voy. Por un lado estoy mirando quién soy, qué hago, y por otro lado es lo que fui haciendo en algún momento, que es lo que me registra. Fíjense lo interesante, cada uno de nosotros comenzó de una manera, y si hoy fuéramos algunos menos, me detendría en preguntar la motivación específica, a que me interesaría mucho,
pero claramente la motivación de alguien para escuchar esto está relacionada con el tema, y desde ahí hago el supuesto de lo que a ustedes les interesa, y que claramente el condicionante de todo lo que fuimos haciendo nos ha permitido generar algo que en este momento, digamos, implica una serie de desafíos nuevos a aquellos que teníamos cuando empezamos a emprender. Y la verdad es que a veces es tan importante toda la carga de lo que fuimos haciendo, es tan importante la carga de los desafíos que actualmente tenemos, eso a veces deja poco espacio para poder proyectar el futuro. Parece una paradoja, porque justamente un emprendedor lo que siempre tiene muy fuerte es visión de futuro. Pero claro, una cosa es hacerlo cuando la mochila está más liviana y otra cosa es hacerlo cuando la mochila viene cargado justamente de lo mismo que uno fue emprendiendo y de las mismas consecuencias de lo que uno fue generando a través de esto. Para tratar de ayudar a ilustrar ese viaje. Un surfista, el emprendedor, arranca solo. Él o los emprendedores, porque a veces no es tan solo que lo hace. Pero la verdad, lo que quiere ilustrar la transparencia es justamente la unidad que hay entre el elemento de navegar, la propia persona y el desafío, la pasión que implica por navegar haciéndolo casi con muy pocas herramientas. Pero en gran medida de la fuerza, del sentido, de la orientación de cada uno de nosotros. Pero si ustedes están aquí, no es solamente porque fueron buenos emprendedores o buenos surfistas, sino porque necesariamente cuando a uno las cosas le van bien, empieza a evolucionar y voy a utilizar los distintos medios de navegación como para marcar ese proceso evolutivo. De la tabla de surf, empezamos a citar en algunas embarcaciones de competición, porque ya el crecimiento, la evolución del emprendimiento nos lleva a ese desafío. Y a pesar de que en esta foto todavía aparece un solo tripulante, inmediatamente por el tamaño y por la definición de la competición, nos va a ser necesario un equipo de gente. Ustedes piensen que yo en los barcos me mareo. Por tanto, todo esto que les estoy contando, digamos, tuve que consultarlo, porque de navegación no entiendo casi nada. Me explicaban que en las embarcaciones de alta competición, lo que hace falta es que haya alguien que mande y que el equipo sea muy integrado, polifuncional y que acate las indicaciones de uno solo, porque obviamente en ese tamaño de embarcación no da para mucha gente, ni mucha deliberación, ni mucho consenso. Fíjense, de la tabla de surf a la embarcación de competición. Pero luego, si el proceso evolutivo es exitoso, y fíjense que el barco fue exitoso, en lugar de tener una embarcación de alta competición, vamos a alcanzar una fragata. Y claramente, lo interesante es ver que a través de todos estos medios de navegación, se navega. Pero claramente, cada uno de ellos nos implica un desafío distinto. A través de este pasaje, estoy tratando de ilustrar de alguna manera el proceso que cada uno de nosotros, de emprendedor a empresario, va teniendo. Cada uno estará en el estadio que claramente, personalmente le toque vivir, pero esto ilustra etapas evolutivas que no cambian la pasión por navegar, pero le agregan desafíos en cada momento evolutivo. ¿Vamos bien hasta ahora o los tengo dormidos totalmente? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien?
con esto hay algo que tiene algo que ver con lo que ustedes vinieron a buscar, hay que rectificar el rumbo, porque todavía tenemos posibilidad de maniobrar con las velas. Estamos bien. Ustedes muy amables, esa es la realidad. Fíjense que del windsurf a la fragata son muchas las diferencias. Lo interesante es que la pasión por navegar es la misma. Y esto para un emprendedor, y por la experiencia que yo tengo de haber conocido a muchos buenos emprendedores, eso es importantísimo. Una de las cosas que más afecta a un emprendedor es que su propio crecimiento le condicione esas ansias de emprender. Díganme ustedes, algunas cabezas es que se están terminando de quedar dormidos o asienten. Quiero pensar la segunda, que asienten. Y verdaderamente no hay por qué, a través de este proceso evolutivo, perder la capacidad de emprender. Lo que sí es cierto, que hay que matizarla haciéndose cargo del proceso evolutivo en el que estamos. Para cada dimensión, se evidenciaban las transparencias, en eso me ayuda. Piensen que un emprendedor cuando arranca, en general lo que tiene que dedicarle es su vida, su tiempo, su dinero, el apoyo de su familia, el apoyo de sus amigos o abandonar a todos ellos, porque he visto emprendedores que por emprender les ha costado familia y amigos, ni hablar del dinero, por supuesto también se lo llevó, para poder lograr emprender. Y en ese momento también es un momento de mucha soledad, de mucha creación, pero de mucha soledad. Por lo tanto, los desafíos están muy caracterizados por esa línea. En un segundo momento, el desafío que se tiene es empezar a comunicar esas ganas de emprender a otros que lo acompañan. Cuando estábamos en la embarcación de alta competencia, hay que subirse ahí arriba. Además, para escuchar y acatar las indicaciones de uno. Y sin embargo, cada uno de ustedes lo lograron hacer. Obviamente que el desafío era distinto. Ahí el desafío no era solamente hacerlo uno, sino tener una posibilidad de comunicar, convocar y sostener un equipo de trabajo. Y que además nos dieran bolilla. Ataran absolutamente voluntariamente y con muchas ganas el proyecto. Cuando llegamos a la fragata, el tema empieza a cambiar. Porque ya la posibilidad de tener colaboradores polifuncionales que hagan todo en cualquier momento, ya no es práctico. Ya necesitamos, por el tamaño de la fragata, que haya alguien que esté en la proa y alguien que esté en la popa. Alguien que pueda tener alguna delegación, perdón por la palabra, pero de responsabilidad para poder manejar lo que antes nosotros manejábamos solos. Y de nuevo este desafío cambia. Porque hasta ayer éramos solos. Hasta antes de ayer era solo. Ayer, equipo de colaboradores, y no lo digo peyorativamente, pero ahora necesitamos un equipo que tenga un nivel de autonomía, lograr el resultado que lográbamos en el primer momento. Pero eso, ¿qué le pasa al emprendedor? Sí, desarrollo armónico de personas y organizaciones. Para la persona del emprendedor es un desafío muy grande. Ni hablar de los roles. Lo fui enunciando junto con los desafíos. Fíjense que el emprendedor en una está casi unido con la tabla. El capitán también me enseñaba, y mucho más de un porte más grande que la fragata. El capitán en una embarcación grande vive solo. Los oficiales trabajan y conviven diariamente, pero el capitán una vez por semana se reúne para compartir almuerzo y cena. Con lo cual, para un emprendedor, el rol de capitán es el rol
si se quiere, el primero que vivió casi al principio, pero en el último tiempo fue justamente todo lo contrario a lo que tuvo que hacer, estar con la gente, estar presente y motivar con su propia presencia. Y realmente para que esa embarcación vaya adelante, necesita un capitán. Y efectivamente, ese rol, sencillo, puede ser que nos haga ganas, mente sin ganas. Pero la embarcación necesita un capitán. Ni que hablar de las competencias personales, porque claro, los emprendedores son seres extraordinarios, con capacidades extraordinarias, pero mis hijos hablaban cuando eran más chicos de He-Man. Ciertas competencias puede ser que no las tengamos. Que no las tengamos no es tanto problema. El problema es que nos demos cuenta que no las tenemos, que tengamos la humildad de reconocer que no las tenemos y que tenemos la vocación de tratar de adquirirlas. Eso ya es un poquito más difícil. No siempre es tan sencillo. No siempre es tan sencillo. Y ni hablar de los que nos rodearon. Porque los que nos acompañaban en un momento determinado en la embarcación de alta competencia, que son los polifuncionales que colaboran con nosotros, a veces cuando llegan, como nosotros nos sentimos perdidos, ellos también. Porque la polifuncionalidad en la fragata no empieza a ser lo más práctico para poder llevar las cosas adelante. Y por otro lado es la gente que nos acompañó cuando estábamos en la embarcación, con las olas que venían arriba, y ellos tironeando de las sogas para mantener las velas. Son tensiones, y lo interesante es tener, como están haciendo ustedes, un momento para detenerse, reflexionar sobre ello y sacar alguna conclusión práctica de si lo que nos está pasando y nos tensiona es un proceso natural o es algo en donde nosotros, además de ser algo natural, podemos hacer algo distinto para que sea mucho más gratificante para la organización, para nosotros como personas y para las personas que nos acompañan. Voy a hablar de los modos de vincularse, que los acabo de describir de diversa manera en cada momento. También de los recursos y herramientas. La otra vez había un desafío, una conversación, porque siempre, no sé por qué los seres humanos tendemos a tener opciones en oposición. O aquello. Entonces alguien decía, un emprendedor por supuesto, había, para manejar las empresas, como la intuición. La intuición era imprescindible y que eso algunos lo tenían y otros no. ¿Ustedes lo comparten eso? ¿Comparten eso? Sí, sí. Sí, no. Yo diría que muy pocas empresas o emprendimientos yo he visto crecer sin intuición. Ahora, cuando ustedes están en poner un bote para no hacerlo demasiado grande, ustedes prefieren que el que maneja el bote tenga solamente ese guía por las estrellas o prefieren que tenga un GPS, digamos, y una brújula. ¿Qué prefieren ustedes? La verdad es que yo prefiero que sepa las dos cosas. Porque la verdad, el GPS se puede caer al agua y a partir de ese momento estamos absolutamente peor que con el Señor solamente de la intuición. Las opciones no son por opuestos. Las opciones son... Esto es muy importante, porque lo peor que se le puede hacer a un emprendedor es descalificar las competencias que tiene. Pero esto no lo digo de una manera maquiavélica o tratando de ganarme la voluntad del emprendedor. Es importante que la intuición empiece a saber convivir con herramientas y recursos distintos. No sé si me doy a entender. No es una cosa o la otra. Y muchas veces, aquellos que venimos portando del management, herramientas y recursos, esto no lo tenemos en cuenta. Y es como que muchas veces creemos más en esas herramientas que en la intuición. Es posible
que a lo mejor por nuestras capacidades eso sea verdad. Hay que entender que otro puede tener otras competencias que yo no las tengo y que tengo que aprender a darle soporte al que tiene intuición para que le sea la vida más grata y para que además esa intuición fortalezca las herramientas que estamos usando. Yo tenía ahí otra transparencia, pero tuve que cambiar. Igual me gusta, porque un emprendedor es alguien que mira para adelante. Pero la que tenía, se las voy a contar. Tenía un machete en la mano. ¿Ven que parece una especie de selva eso? Yo el emprendedor lo veo como un hombre con machete. Catalejo y dice, allá atrás vamos a sembrar. Por lo que ves un follaje impenetrable, que nadie se le ocurriría meterse ni siquiera un paso, y él dice que detrás de eso vamos a sembrar. Entonces toma un machete y empieza a abrirse camino en medio de la selva. Hay algunas cabezas que hacen así. Lógicamente, para usar un machete hay que usarlo con fuerza. Probablemente en el camino se tajee un poco, corte alguna flor. Obviamente, cuando uno va haciendo camino, puede. El problema de eso es que si fue mucho la picada que tuvo que hacer, la competencia que desarrolló principalmente, ¿cuál fue? La de abrir camino con el machete. Cuando llega al llano, que está detrás, claramente tenía la intuición de que sí. Y la mayoría de las veces llega. Y si no es capaz en el medio del camino de dar una vuelta en el aire y tratar de llegar a algún otro lado, digamos que también sea práctico. El asunto con esto es que la herramienta que le sirvió durante todo su tiempo para abrirlo el piquete fue un machete. Y para sembrar no le sirve para nada. Pero desarrolló, y ya casi es un amigo del machete. Esto tiene que ver bien con esta situación. Muchas veces, la otra vez, me tocó en un asesoramiento de un grupo familiar, que los hijos me convocaron a hacer una tarea de acompañamiento para sofrenarlo al padre. Porque el padre seguía usando el machete y cada 2 segundos y medio, con una intuición impresionante y con el apoyo del resto de la familia, que ya usaba herramientas, instrumentos y recursos, buen soporte de management, lo que hacía era emprender. Pero emprendía a una velocidad más grande a que los demás podían consolidar lo que estaba haciendo. Decirle, ojo que es una habilidad usarlo, pero no es la única habilidad que sirve en este viaje de emprendedor a empresario. Me gustaba más esa del machete. Lo que sí es cierto es que siempre todo lo que hace lo vive y lo hace con pasión. Por eso, incluso para asistir a un emprendedor en su proceso de transformación, para que él mismo pueda hacer su proceso de transformación y la organización también lo pueda hacer, un elemento muy importante es ser muy cuidadoso como se lo asiste, porque la persona y la pasión que realiza es todo uno. Y si uno eso no lo tiene presente y no lo respeta, ese señor va a ser refractario, no porque es cerrado, sino porque no se le comunica en el código que necesita la amplitud de competencias que va a requerir para el estadio que tiene que enfrentar. Y es cierto, empezando como empecé, dando como disfruté todo el transcurso, es necesario hacerse responsable de lo que hice. Y un emprendedor siempre se hace responsable. Y la verdad, que la mayoría de los emprendedores no tenían como objetivo clarísimo ser una empresa. No.
en muchos casos me han confesado diciendo la verdad es que me tengo que hacer cargo de algo, pero que la verdad que no tengo ganas. Es legítimo totalmente. Lo que no es legítimo es solamente guiarse por las ganas. Es decir, evidentemente, un emprendedor asume con responsabilidad lo hecho y si engendró una empresa, hoy tiene que hacerse cargo de eso. En eso nos ayuda el Principito con la rosa, ¿no? Se hace cargo de la rosa. Más allá de que es todo cómodo esa situación, pero es parte de hacerse cargo de la responsabilidad de los hechos. Atender nuevos desafíos. Ese nuevo desafío implica salir de una zona de comodidad. Dejar el machete que me daba seguridad porque lo sabía manejar para tener que hacer de capitán en una fragata, en traje de capitán y tratando ahora de cómo transformo a la gente que hasta ahora mis colaboradores funcionales para tratar de tomar oficiales responsables, y la verdad que es muy incómodo. Por lo tanto, hay que tener mucho respeto por ese proceso de transformación. Y no se puede hacer de un día para otro. Lo que sí, la invitación de toda esta reflexión es, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, no seríamos consecuentes con esto de ser responsables de las cosas que estamos encaminando. Y obviamente implica desarrollar nuevas habilidades. La gran ventaja que tiene esto es que un emprendedor siempre fue capaz de, con pocos recursos, encaminarlos adecuadamente. Y ahora, en esta etapa, cada uno de ustedes tiene muchos más recursos y muchas más conexiones con personas para que esas habilidades no tengan que incorporarlas solos. Esto también es aceptación de los límites. Decíamos antes que las competencias de un emprendedor son muy grandes, pero hay en algún momento en donde ciertas competencias, como cualquier ser humano, para desafíos nuevos, obviamente calificada, obviamente en sintonía con esa capacidad de emprender y con esos valores que en definitiva le permitieron llegar hasta ese momento. ¿Dónde se realiza el cambio? Porque si no, con esto lo estamos dejando muy en el aire. Algunas pistas nada más. Algunas. Siete ambientes, en estos 7 ámbitos, podemos indicar cómo de emprendedor a empresario se puede estar trabajando y les puede servir a ustedes para identificar en cuál de estos elementos están más fuertes o en cuál de estos elementos hace falta que trabajen un poco más. Por uno, la cultura. Entendemos por cultura aquello que creemos que es bueno. ¿Se acuerdan que empezamos la conversación diciendo cómo empezamos? ¿Qué hicimos? Bueno, eso yo decía puede servirnos de gran utilidad, pero a veces nos condiciona. Porque lo que mejor sabemos hacer no necesariamente es lo que hoy es imprescindible para seguir para adelante. Y fíjense que la cultura del emprendedor en la empresa no se pierde. De la misma dimensión. La única cosa que grafica lo que tenemos en la transparencia es que los límites del círculo, que en el primer caso eran más cerrados, porque el emprendedor arranca casi solo, empiezan a ser más difusos. Porque el emprendedor lo que necesita es transferir la capacidad de emprender a otros. Porque si no, esta historia... Y fíjense que la cultura empresaria implica abordar una serie de temas que son más que el machete y que explícitamente son necesarios de incorporar como valores culturales para lograr lo mismo que lograba casi cuando estaba solo. Liderazgo. Como el emprendedor es un hombre de hacer,
El liderazgo que hace es operativo. Él hace y la gente lo acompaña. Cuando hemos pasado a una dimensión de empresa, lo que nuestra organización requiere del capitán es un liderazgo estratégico y no operativo. Más, me animo a decir, cada uno de nosotros empieza a no ser el más idóneo para algunas operaciones de la propia empresa que emprendimos. ¿Por qué? Y porque la evolución de las herramientas, la evolución de los desafíos, ¿por qué acompañarlas todas de la misma manera? Más, seguro no podemos. Más, sería un desperdicio que alguien que tiene capacidad de liderazgo estratégico se entretenga con liderazgo para lograr los efectos que quiere de buen impacto en su organización. Toma de decisiones. En la embarcación de alta competición era uno solo. Todo el mundo te pregunta a vos. Cuando la toma de decisiones queremos generar un ambiente empresarial sustentable, tenemos que tener distintos niveles realizados de decisión. Ojo que he visto empresas de 1000 personas en donde todavía el manejo era centralizado. Pero la verdad es que era muy preocupante, porque una empresa de ese porte, en donde los gerentes eran colaboradores, era de una debilidad demasiado grande para enfrentar lo que hay que hacer. No es que un modelo es imposible de sostener. Yo me he sorprendido por la habilidad que tienen algunos emprendedores de llevar esto a límites que no lo hubiera creído. Pero no lo recomiendo. Porque ese señor nos convocó porque la verdad que estaba muy preocupado, porque veía que las hojas del almanaque estaban pasando, tenían menos fuerzas, y se sentía realmente que tenía un serio problema, y lo tenía. Queriéndose hacer cargo de la empresa, la verdad que había algunas asignaturas que tenía que nivelar. Y no es otra cosa que eso, ¿eh? Claramente, para nivelar las asignaturas, y fíjense que no fue casual, puse que el primer punto de trabajo es la cultura. Porque si el dueño no está convencido de que eso lo tiene que nivelar, yo les puedo asegurar que no hay nadie que lo pueda ayudar a incorporar las herramientas necesarias para que eso sea factible. Obviamente, el rol de la dirección cambia. Cuando está en la embarcación de alta competencia, manda y la gente obedece. Cuando tiene una fragata, lo que tiene que hacer es motivar permanentemente para que la dirección ejerza un rumbo, pero dejar que los otros trabajen y hagan su trabajo adecuadamente. Roles y funciones, obviamente. Cuando somos muchos y queremos realmente lograr una eficiencia sustentable, tengo que estar permanentemente trabajando en roles definidos. Aquello que era bueno y de lo que me jactaba, que todos sabíamos hacer de todo, tiene ciertos límites cuando estoy pasando en un proceso evolutivo empresarial. Podríamos tener muchos más, pero me detengo en el tema de la información, que por supuesto tiene que estar acompañando la toma de decisiones. Que si yo estoy descentralizando o delegando decisiones, la información tiene que fluir hacia mí, sino hacia las personas que tienen niveles de responsabilidad para hacerlo. Y esto a veces es un cambio muy brusco, porque uno de los temas por los cuales esto no ocurre es porque la información es poder. Y la verdad que hay como un prurito en que si la gente conoce la información van a pasar cosas muy malas. Yo los invito a pensar las cosas malas que pasan cuando la gente no tiene la información. Porque además la gente siempre tiene información. O es buena o es mala. Es de primera mano o es de segunda. Es preferible que sea de... Último, obviamente, el tema de el control. El control en un estadio al principio, no sé cómo se saca eso de limpia el filtro, pero bueno, lo dejo ahí nomás. El control se vive cuando se arranca el emprendimiento como un tema de confianza. Yo no controlo porque confío. Más, si alguien te dice te voy a controlar, lo tomamos como desconfianza. Bueno, ese es un valor cultural del control muy entendible y respetable,
pero inadecuado al momento de la empresa. En una empresa en donde hemos hecho fluir la información, en donde hemos descentralizado las responsabilidades, es absolutamente irresponsable, perdón por la palabra, que efectivamente hagamos todo esto y no hagamos una claridad de control o no hagamos una clara identificación de las responsabilidades. Ustedes ven que estos ámbitos tienen que ir simultáneamente trabajando. Lo natural es que eso no sea así, que cada vez avancemos en alguno de ellos y en otros no. Lo peligroso es no tener en cuenta esto que es la simultaneidad de todos. Porque esto nos va a dar la posibilidad de caer en la trampa de decir, no hay que cambiar, estoy peor que antes. Claro, si ustedes cambian de la cultura de emprendedor a la cultura empresarial y no tienen en cuenta todos los ámbitos en donde la transformación se tiene que hacer, van a estar peor. Para ser muy claro, si yo en una empresa donde todos los roles son indefinidos, donde yo soy el único dueño que manda, tomo un gerente general, en donde los roles y responsabilidades no están claras, donde no hay sistemas de control que funcionen, ¿qué va a ocurrir con ese gerente general? Dos cosas. O se transforma en el dueño de la empresa, tengo un serio problema, o se transforma en un secretario de lujo y tengo también otro problema. Pero no puede hacer otra cosa ese señor en un ambiente que no fue preparado para poder hacer su incorporación. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo este proceso de transformación requiere, como están haciendo ustedes ahora, un tiempo de reflexión para saber cómo lo voy llevando adelante. Ustedes lo están llevando excelentemente bien, pero en cuanto ustedes se detengan, van a tener mayor claridad de dónde tienen que estar trabajando. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se afronta el cambio? Cosas más importantes es reconocer qué embarcación tengo. Es muy común en procesos de asesoramiento a grupos empresariales, donde todo el mundo, en nuestra empresa es chiquitita. Entonces yo siempre contesto, ya los honorarios los pactamos, así que no hace falta que me digan nada. A ver, ¿qué tenés? Bueno, esto, más aquello, más lo otro. Bueno, vamos a poner una idea de patrimonio, pesos, en rupias, en yenes, en lo que tengas ganas que tienes. No, pero más o menos. Hagan ese ejercicio en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si no tengo registro de la embarcación en la que estoy hoy, tengo todavía el sonido de windsurf. Obviamente, vamos a estar hablando en clave de sol y en clave de fa. Porque vamos a estar hablando de lo que necesita una fragata cuando ustedes están pensando que tienen una tabla de surf. Y si tienen una tabla de surf, hay que hablar de lo que hace falta en una tabla de surf. Pero si lo que ustedes tienen es una fragata, pues hombre, será una fragatita si tienen ganas. De lo que requiere justamente lo que temas más dificultosos es que uno no se hace cargo de lo que construyó. Porque tiene el registro de cómo empezamos. Tiene el registro de la austeridad, tiene el registro de lo chiquitito, tiene el registro del esfuerzo, tiene el registro de que estaba solo. Ahora ni está solo, ni es chiquitito, digamos, han cambiado las cosas. Y generalmente para bien, ¿eh? Y generalmente para bien. Entonces, esa dificultad en el cambio, de poder afrontar, de salir de situaciones de comodidad a una situación de mayor incomodidad, no se la hagan tan terrorífica, porque no es tan así. Hay muchos elementos que ayudarían a que este tránsito, si ustedes deciden emprenderlo, fortalecer ese cambio, lo puedan llegar a hacer. Inmediatamente la otra cosa que hay que contestarse, un voy. Porque claramente, si yo tengo, ya es un avance. Pero el segundo elemento es, ¿a dónde voy con esto? Y el a dónde voy tiene dos dimensiones. O lo voy a transferir para que las nuevas generaciones lo continúen, o lo voy a vender. Claramente, esos son los dos destinos que la verdad es uno solo. O se lo vendo a mi familia, o se lo vendo a un tercero. Quiere decir que siempre la transformación hay que hacerla
porque nadie va a comprar algo que no sea sustentable y esté bien armado. Ni un tercero, y mucho menos los hijos, más allá que le pongan un revólver en la cabeza. Te van a decir que sí, pero claramente porque no tienen otra cosa que decir. Pero dura 2 días y medio. Quiere decir que la verdad, eso del Principito y la Rosa, es hacerse cargo de que fueron exitosos, señores. Es que lograron una empresa, que esa empresa en la sociedad es un agente económico-social muy significativo. Y por lo tanto, como la Rosa. Alguien me decía que no regalaba nunca los perritos que tenía su perra, sino que los vendía. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso, mi amigo? Porque los quería. Porque quería que el que lo comprara estaba dispuesto a pagarlo, lo valoraba. Y esto es lo mismo. La verdad es que el desafío de un empresario es tener siempre preparada su empresa para ser vendida. Porque significa que alguien la valora. Porque la magia de vender es cuando alguien te compra, si no, no vendiste nada. Y muchas veces depende cómo yo la prepare para que sea vendido. Hay muchos padres que nos contratan, buscan a la consultora para decir, che, Roberto, ¿cómo hago yo para motivar a mis hijos? Viene diciendo cada vez que se acerca que la empresa está mal, que él está cansado, que no sabe qué hacer más con la empresa. Digo, mirá, yo te diría que así no. Digo, excepto que tengas hijos que sean sadomasoquistas, digamos. Pero digamos, sí, la verdad que no lo pensé. Cambiá el libreto. Sí, pues, si es verdad. Y si no es verdad, digamos, la verdad, lo mejor que puedes hacer es que nos incorporen. Digo, tenemos que hacernos cargo de esta situación. La otra cosa que es muy importante y que los va a motivar a hacer el cambio es, si sigo haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿a dónde voy a ir a parar? Claro, porque si yo no me detengo a saber quién soy y hacia dónde me quiero proyectar, el devenir me va tironeando y me va llevando a orillas que a lo mejor no tengo ganas de que sean. Este señor que me llamó para buscarnos un nivel de asistencia, ya tenía 67 años. Y se daba cuenta que con los 1000 empleados y sin ninguna delegación, se le estaba acabando la posibilidad de hacer esa transformación. Es un tema de tiempo vital. Y piensen que estas transformaciones, cuando yo coloco que el primer ítem es cultural, la cultura tiene la buena ventaja que la generan los seres humanos. La segunda buena ventaja es que es transformable. La tercera nota es que es lenta para transformarse. Por lo tanto, algunos de estos saltos cualitativos de los que estamos hablando, señores, llevan decidido uno a hacerlo hasta que llegue al otro lado de la orilla. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Días, horas, meses, no menos. Es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo. Y como todos los grandes esfuerzos, son desafiantes para un emprendedor si se les plantean bien. ¿Perdón? Pero te digo una cosa, los cambios de competencia son fáciles de incorporar si uno decide que quiere hacer los cambios de competencia. Parece es un clic nada más, pero si el emprendedor no decide incorporar esas competencias, eso que parece una pavada, digamos, de incorporar competencias, no se hace. Obviamente que hablando en ACDE, me puedo explayar diciendo que todo esto, lo que le ha dado continuidad a este viaje, y tengo ganas de hacer una investigación sobre esto, es explícitamente los valores. Los valores en la tabla del ser, la persona los encarnaba en su propia persona. En la embarcación de alta competencia no hacía falta institucionalizar los valores, porque era él con su persona que los comunicaba. Acompañaron como valor constante todo este proceso. Como parecen imperceptibles, a veces podemos correr el riesgo de no atenderlos.
Pero lo importante es que cuando llegamos a la fragata, sigan siendo guías de actuación. Señores, tenemos que institucionalizarlos, porque ya no alcanza solamente con nuestra presencia física. Así como el capitán no está en contacto con toda la tripulación, ¿cómo se va a ocupar? Ya el método para que los valores lleguen no pueden ser los mismos. Pero ojo, los valores tienen que ser los mismos. Las empresas, si no se sueñan, no existen. Y si no tienen valores de por qué se hacen las cosas, tampoco. Todo lo demás es herramental y sin ello tampoco puede funcionar. Pero claramente hay cosas que son primero y hay cosas que son segundo. ¿Qué son los valores en este sentido? Criterios previos. Eso que cada uno de nosotros tenemos acá en la parte de atrás, en la nuca. Y que se fueron mejorando y actualizando a lo largo de todo este proceso evolutivo de las personas, dando a la realidad en cada momento. Y esto es importante darse cuenta porque nos podemos encontrar con que algún valor, por ejemplo, medir a la gente por las horas que trabaja excluyentemente, que en algún momento a lo mejor pudo haber sido válido, no necesariamente es la mejor manera de estar midiendo el valor del esfuerzo y del trabajo en una fragata. Implican tomar decisiones. Los valores son los que permiten tomar decisiones. Pero la verdad que los valores son valores cuando actúan, cuando en función de ellos se toman decisiones. Fíjense que el emprendedor esto lo hace en automático, como respirar. Lo interesante es que él se dé cuenta que eso que hace en automático, ahora tiene que estar transfiriéndolo para que la organización que él creó, la empresa que él creó, pueda vivir y vibrar de la misma manera. Voy terminando. Para planificar el cambio, es imprescindible poder ir tres ámbitos. Y acá me voy a permitir jugar un poco, me salgo un poquito de la cámara, pero necesito... Gracias. Porque esto tiene que ser gráfico, si no, no sirve. ¿Qué son estos tres ámbitos? La propiedad, la dirección y la gestión o el rol ejecutivo. ¿Eso quién lo hace cuando hay un fundador, un emprendedor? ¿Quién hace esas tres cosas? Exactamente. Por eso hay pocos emprendedores que pueden hacer eso. Pero cuando llegamos a la fragata, pero para delegar hay que distinguir los ámbitos. Voy a hacer gráfico. Acá estoy sentado en el rol del fundador. Estoy en una silla en donde soy propietario, director y gestor. Ya llegué a la fragata y tengo que empezar a delegar. ¿Saben por qué a veces no quiero delegar nada? Porque tengo miedo, como lo tengo unido, que si delego una parte, delego también las otras. Y no tengo ninguna gana porque tengo la intuición de que eso va a ser malo. Lo que tengo que hacer es, cuando estoy sentado acá, crear estas dos sillas. Nadie se levanta de una silla si no tiene otra donde sentarse. Entonces, hay que generar las sillas de la dirección y la propiedad separadas de la gestión cuando todavía no hace falta. ¿Cómo Roberto? Exacto. Porque cuando ya hace falta no tengo el tiempo vital para hacerlo. Cuando yo distingo que la gestión puede separarse de la dirección, me levanto y salgo de la ejecución porque ya creé el ámbito de dirección en donde me siento. Y aparte me voy a dar la tranquilidad de estar controlando el rumbo de la empresa mucho mejor que cuando estaba ejecutando, no me daban las manos para hacerlo. Pero en un momento determinado me doy cuenta también que yo o alguno de mis hijos puede ser que no tengan ni las capacidades para gestionar
ni las competencias ni las ganas para dirigir, pero sí pueden ser responsables propietarios de la empresa. Es que empecé a generar el espacio y hacerles entender en una empresa nuestras, este rol de propietario no es el de un accionista. El rol de propietario en una empresa familiar es un rol activo. 24 horas no requiere ningún nivel de formación académica, pero sí de motivación y de compromiso y de entender que esa empresa vale la pena que esté bien. Y que para manejarla hace falta que las otras 2 sillas estén ocupadas no por los dueños, sino por gente que sepa hacerlo. Si esto no se diferencia, la dificultad que se tiene para emprender ese cambio es enorme, absolutamente enorme. Ahí es donde yo creo que los que desarrollaron el avance genético de los clones fueron los empresarios. Lo que buscaban era tener clones de sí mismos para poder estar generando esto sin tantas sillas. Pero ¿saben qué? La genética todavía no ha dado ese paso. Y yo creo que no lo va a dar. Mientras tanto, diferencien los 3 ámbitos y trabajen con una agenda específica para cada uno. En definitiva, para gestionar el cambio y lograr un desarrollo armónico de personas y organizaciones, lo que hay que integrar es: me hago cargo de que la empresa sea sustentable. Significa que mañana funcione para el bien de los accionistas, para el bien de los directores, para el bien de los empleados, para el bien de los clientes, para el bien de todos aquellos que forman parte de esos famosos socios estratégicos, stakeholders, digamos, que hacen a la sustentabilidad de la empresa. Hay que lograrlo con armonía en los vínculos. Armonía en los vínculos porque con claridad el nuevo rol que ahora les toca. Con armonía en los vínculos con el socio que ya no entiende de la misma manera este proceso evolutivo. A veces soy yo el que no lo entiendo, a veces es mi socio. A veces son mi familia, que durante muchos años fue postergada por hacer el emprendimiento y que en este momento legítimamente también tiene ganas de que esto sea distinto. Por lo tanto, la armonía de los vínculos tiene que acompañar este proceso. Y es una agenda concreta, no es que se da por autonomía, por ósmosis. Hay que proponérselo para que efectivamente así camine. Desarrollo integral de las personas. Porque más allá de que esto tenga tensiones, más allá que en algún momento tengamos que hacer algo que no tenemos muchas ganas, no puede ser que en un proceso de esta naturaleza haya víctimas. Es decir, gente condenada a hacer sistemáticamente y en forma estructural lo que no tiene ganas de hacer. Desarrollo integral de las personas implica que podamos vivir felices en los roles empresariales o de vínculos que nos tocan. Eso no significa que no sea tensión. La tensión no es contrario a vivir feliz. Pero hay un nivel de tensión que es tolerable y otro que no. En definitiva, en el ambiente de ACDE, esto no es otra cosa que hablar de la responsabilidad social empresarial, de la que ACDE viene trabajando. Por lo tanto, el proceso evolutivo tiene que estar enmarcado dentro de esta línea de pensamiento. Muchas gracias. Bueno, lo que está previsto ahora es que si ustedes tienen alguna pregunta, la hagan. Lo que también está previsto es que si yo no la sé contestar, no la conteste. Pero digamos, hasta por lo menos a que pregunten. Así que les agradezco si tienen ganas de hacer alguna pregunta. Paso el micrófono porque si no, no sale grabado. Disculpe que llegué tarde, así que una parte me he perdido y me obliga a esta reflexión. Usted inicia con el ejemplo del surf. Pase al bote o de competición y al salto a la goleta.
Bueno, algunos náuticos, alguna. Pero, ¿qué sucede cuando yo soy un capitán exitoso, con un excelente rol, de una tripulación de primera, óptimo, ganador de Cinta Azul, de todo lo que usted quiera? Decido pasar a convertirme en empresa, en armador, sin quedarme en tierra. Sí. Es muy interesante, digamos, primero lo felicito porque ese es su desafío, digo, porque a veces hay gente que está todavía, y lo digo con mucho respeto, sentado en la primer silla. Esto, digamos, hay que mirar la hoja de calendario para trabajar para que esto se articule. Lo más importante a reconocer es que la dificultad que tiene ese capitán es una deuda pendiente en el ambiente de formación. Fíjense ustedes que cursos de preparación para ser buen gerente o ejecutor de alguna especialidad hay muchos. Cursos para capitanes también. Cursos para propietarios no los hay. Desde hace algunos años estoy dedicado a aportar un granito de arena en eso. ¿Por qué? Porque no solo no hay, sino que lo que hay es un concepto que al emprendedor lo pone mal, es sentarse en la tercera silla, y vi la dificultad que usted tuvo para darle el nombre. Juego con su dificultad, sino juego con que de ninguna manera un emprendedor capitalista, nada que hacer, que está esperando que el transcurso del tiempo pase. Las virtudes que tiene un emprendedor, y la verdad que no tiene nada que ver con el rol de propietario que yo trato de identificar con la tercera silla. Para poder generar un espacio de propiedad es muy importante, si usted tiene la voluntad de que esa propiedad continúe en manos de alguien, que empiece a generar un ámbito. Lo de las sillas no es solamente un juego, sino es demostración de que para que alguien pueda hacer ese rol, tiene que empezar a crearlo. ¿Qué significa crear ese rol? Es un espacio, parece una pavada, pero el rol de propietario no se puede hacer en la oficina donde se trabaja. Tampoco se puede hacer en la casa. Claramente requiere un lugar distinto para poderlo hacer. Requiere una agenda distinta. La agenda de un propietario es una agenda de 10 años para adelante. La agenda del marinero es la del día a día. La del capitán es de acá a 5 años. La del propietario es de 10 años para adelante. ¿Con quién se reúne? Con aquellos que quiere entrenar y con los que quiere ir compartiendo para motivar para que continúen con la propiedad. No sé si doy alguna idea, esto da para mucho, pero explícitamente hay que trabajar en crear ese espacio. Y ese espacio, una vez creado, lleva todo el tiempo que usted tenga ganas. De ese espacio surgen las nuevas unidades de negocio. De ese espacio surge que dividimos algunas de las realidades empresariales que hoy estamos haciendo, generamos la asistencia jurídica para generar una empresa con esa unidad de negocio y en esa la vendemos. O con esa nos asociamos con un tercero para que no esté en el core de nuestro negocio, pero para que esa unidad se proyecte. Eso no surge del escritorio del gerente, del escritorio del capitán, surge del escritorio del propietario. No sé si... Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, digamos, la vara la puso alta, digamos, porque no preguntó sencillo, no preguntó sencillo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta? ¿Algo más? Bueno, tenemos por qué abundar en el tiempo de ustedes y